Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el vídeo de hoy vamos a ver la lección 2 de nuestro tercer tema que hemos titulado Lo que ocurre entre el frío y el calor. Y a partir de ahora, en la lección 2, 3 y 4 la he dividido respectivamente en clima cálido, clima templado y clima frío. Y aparte de esos climas nos veremos por cada uno su medio natural. Pues entonces estamos en nuestra lección segunda, ¿no? Entonces nos encontramos con los climas cálidos, ¿vale? He puesto tópico desierto. Tenemos 4 climas cálidos, ¿no? Mi intención es ir desde el Ecuador hacia los trópicos, ¿no? O sea, desde donde hace más calor, por así decirlo, desde donde llegan los rayos del sol más paralelos, hasta que se van pues haciendo cada vez más oblicuos, ¿no? Entonces, no voy a decir cuáles son los climas que vamos a ver para no haceros un lío, sino que vamos a ir po. Entonces vamos a comenzar por el primero, clima ecuatorial. Está todo bastante esquematizado en estos apuntes, ¿no? ¿Dónde localizamos este clima ecuatorial? Tenemos nuestra tierra. Pues como dice la palabra ecuatorial, clima ecuatorial, pues nos lo situamos en la zona ecuatorial, es decir, en esa latitud cero. Yo he puesto aquí más o menos que ese clima ecuatorial no pues acaba en las latitudes 5 o 10, pero esto no es algo fijo, ¿no? Las temperaturas, por tanto, si los rayos del sol son muy directos, serán muy elevadas. Su media anual es de aproximadamente 25 grados, es decir, bastante. Y además, como ya hemos ido diciendo a lo largo de las anteriores lecciones, es que hay una escasa amplitud térmica. ¿Esto qué significa? Que no hay apenas diferencia entre día y noche y las estaciones, porque siempre más o menos hace la misma temperatura. Tendemos a pensar que en los climas cálidos no llueve porque siempre tendemos a pensar en ese desierto, pero ocurre totalmente lo contrario. En los climas cálidos, como ya hemos ido viendo, el aire caliente es húmedo, entonces aquí hay muchas precipitaciones porque hay muchísima humedad. Las precipitaciones son muy abundantes y además son regulares, es decir, no hay estación seca, no llueve más en invierno, menos en verano, no, siempre llueve. Entonces las anuales son superiores a los 1500, ¿no? Como he dicho, no hay estación que sufra una sequía, ¿no? Y bueno, al llover mucho, como he dicho ya, el ambiente es bastante húmedo. Ya hemos hablado de lo principal del clima. Ahora, este clima produce que su medio natural sea diferente al medio natural pues, que hay en otras zonas del planeta. Entonces, ¿qué medio natural vamos a ver en los climas ecuatoriales? Pues vamos a ver la selva o la jungla. Una imagen más o menos parecida así, ¿no? La flora de la selva, como ya podréis imaginarnos, es un bosque muy denso y frondoso. ¿Por qué? Porque al llover mucho hay mucha riqueza de vegetación, ¿no? Como es tan frondosa, es tan densa, tienen tan altura y se tapan tanto, impide que los rayos del sol no lleguen hacia el suelo. Al no llegar los rayos del sol al suelo, hace que este suelo sea muy pobre y que no tenga materiales ricos y que se pueda trabajar en él. Entonces, entre la propia vegetación no va a haber una lucha, ¿no? por alcanzar esos rayos del sol, ¿no? También digo aquí que las hojas son grandes y perennes. Perennes, ya lo sabréis de cursos anteriores, ¿no? Es que la hoja dura todo el año y obviamente, ¿no? Pues necesitan mucha agua porque es a lo que están acostumbradas. La fauna de la selva de la jungla, simios, perezosos, muchos bichos, caimanes, serpientes, jaguares, tucanes, peces, anfibios, todo lo que podéis imaginar, ¿no? Y ahora, ¿viven aquí personas en este medio natural? Sí. ¿Es complicado? Muchísimo. Es muy difícil vivir aquí, no solo por las altas temperaturas, sino por la tal cantidad de agua y de humedad que hay. Más la humedad trae consigo muchas infecciones, muchas enfermedades, los mosquitos. Entonces, los grupos que viven allí son muy pequeños, están acostumbrados a esto, ¿no? Y son pues los conocidos pigmeos, los Yanomami. Como no han tenido mucho contacto con el exterior, sus tradiciones son pues milenarias. En esta imagen podéis ver cuáles son las selvas más famosas del mundo, ¿no? Que además, como podéis ver, ¿no? Pues pasa por ahí el Ecuador, ¿no? O sea que tiene sentido, confirmamos que el clima ecuatorial pasa por el Ecuador, ¿no? Tenemos el Congo en África, en la propia Indonesia, la jungla en Indonesia, y bueno, en la selva amazónica, en el Amazonas, ¿no? Esto que veis aquí, ¿qué es? Esto es un climograma. Os he puesto por cada clima un climograma, ¿no? Para que veáis las diferencias, ¿no? que hay entre climas.
El climograma es un gráfico que une la precipitación con la temperatura, ¿no? Lo primero que tenéis que ver en un climograma, ¿no? Es esta tabla que os dan, ¿no? Donde podéis ver en una primera línea, ¿no? Las precipitaciones, ¿no? Y en una segunda lo que son las temperaturas. Entonces esto es muy fácil, incluso si nos dan el gráfico de aquí con esos datos lo podéis dibujar vosotros, ¿no? Aquí a mi derecha ponemos las temperaturas, ¿no? Pues a medida que de enero, pues temperatura 26,7, ¿no? Entonces yo me voy a 26,7 y pongo un punto, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces todos esos puntos después los uno con una línea para que veáis, ¿no? Cómo ha sido las diferencias que ha habido ese año de temperatura. ¿Qué pasa? En el clima ecuatorial, como sabemos, no hay diferencia alguna. Además, es lo que podéis ver aquí, ¿no? Esa línea casi continua. Y lo mismo hacemos con las precipitaciones. Lo que pasa es que en vez de hacerlas con puntos, ¿no? Hacemos barras verticales, ¿no? Con todos estos datos, ¿no? Se calcula la temperatura media y la precipitación media anual, ¿no? La temperatura media, como ya dije en la anterior lección, tú coges todos estos datos de temperatura, los sumas, los divides entre 12 por los meses del año y te da, ¿no? Esta temperatura media anual. La diferencia entre la mayor temperatura y la menor, en este caso, por ejemplo, la menor es agosto, ¿no? Con 24,5 y la mayor es febrero-marzo, ¿no? Con 26,9. Pues entonces, si yo a 26,9 le resto 24,5, eso me da la amplitud térmica, que en este caso, como veis, es muy chiquitita, de 2 grados, ¿no? Entonces, como vemos, esa amplitud térmica, al no ser muy grande, ¿no? Es que no hay mucha diferencia entre el día y la noche, invierno, verano, vaya, además que podemos ver que no hay estaciones. Y lo mismo hacemos con la precipitación, ¿no? La sumamos todas las precipitaciones del año, y nos dan, pues, la total anual, que es 3018. Cumple con todas las reglas que hemos dicho antes, ¿no? Más de 25 grados de temperatura media, más de 1500 de precipitación anual. Entonces con estos datos pues ya podemos averiguar, ¿no? Que es un clima ecuatorial. Pasamos al segundo clima cálido, que es el tropical lluvioso. Tropical vamos a tener dos, el lluvioso y el seco, porque como vuelvo a decir, nos vamos desplazando desde el Ecuador, ¿no? Hacia las latitudes más altas. Entonces, como acabo de decir, el tropical lluvioso más o menos estará por esta zona, ¿no? Lo más cercano al Ecuador, que es lo que básicamente os digo aquí, ¿no? Al norte y al sur del clima ecuatorial. Más o menos acabará en las latitudes 15-20. Como ya vimos, el clima ecuatorial acababa en torno a la latitud 5 o 10, está en torno a la 15-20. Las temperaturas no siguen siendo bastante directas, un poco más oblicuas, tampoco una barbaridad. Nos hemos desplazado un par de grados, entonces siguen siendo elevadas, su media es un poco más baja, ¿no? 20, pero sigue siendo alta, estamos en un clima cálido y tampoco vemos variación térmica. Precipitaciones abundantes y superiores, sobre los 1500. ¿Qué pasa? Ya nos estamos alejando del Ecuador, de la humedad, entonces ya vemos una estación seca, que normalmente se produce en invierno. Es decir, que nos vamos a nuestro climograma y vemos si en invierno hay una estación seca. Y correcto, lo vemos. Entonces podemos ver que este climograma es de una estación tropical lluviosa, porque solo hay una zona de sequía que se produce en los meses, ¿no? De invierno, como ya sabemos, enero, febrero, marzo. ¿Y por qué sabemos que aquí hay sequía? Porque la línea de las temperaturas pasa por encima del de las precipitaciones, ¿no? ¿Veis ahí ese vacío, ¿no? Esa zona blanca donde no superan las precipitaciones, ¿no? A diferencia de lo que ocurre aquí, ¿no? Que casi se sale incluso del gráfico. Pues entonces, ¿no? Veis esta estación de sequía, pero podéis ver que aún así llueve una barbaridad. De hecho, aquí tenéis la precipitación total de ese año, ¿no? Y entonces, este medio natural, ¿cuál será? Pues se trata del bosque tropical, que os he puesto una imagen aquí, ¿no? También parecido mucho a la selva y a la jungla. La diferencia es que la vegetación no es menos variada que en la jungla, tienen menos altura, los árboles están separados, entonces el suelo, al tener más rayos del sol, no es algo más rico, ¿no? Aquí vemos ya las diferencias, ¿no? De selva y bosque tropical. Y las especies vegetales no es una mezcla
de esta zona, de esta jungla, ¿no? De esta selva, con algunas especies ya más cercanas a la zona templada, ¿no? Fauna, sin comentar, monos, osos hormigueros, insectos, lagartos, pumas, etcétera, etcétera. Y personas, al haber una estación seca, se permite con más facilidad, ¿no? que haya asentamientos en esta zona. Entonces, de hecho, algunos países más poblados viven en este clima. Y además en el pasado ya hemos visto civilizaciones muy importantes, ¿no? Que han vivido en esta zona, como en la maya y la inca. También lo que encontramos dentro de este clima, ¿no? Es la zona asiática que sufre del monzón. Además lo podemos ver aquí, ¿no? Esa zona de Vietnam, de Tailandia, ¿no? Y además otras junglas, otros bosques tropicales famosos, ¿no? Pues el Mato Grosso y bueno, la selva de Darién y la Candona. Pasamos al otro tropical, este es un poco más seco, entonces pues volvemos a repetir, ¿dónde se localizará? Pues un poco más superior, ¿no? a la anterior, unas latitudes más superiores, y lo repito aquí, ¿no? Al norte y al sur respectivamente del clima tropical lluvioso. Las temperaturas siguen siendo elevadas, ¿no? Pero como ya nos estamos alejando un poquillo más del ecuador, los rayos son un pelín más oblicuos, en invierno son un poco más suaves. Y la media baja, ¿no? Hemos visto 25-20 y aquí es 18. Precipitaciones. Como estamos diciendo, es un tropical seco. Ya no es lluvioso como el anterior, que el otro tenía solo un mes de sequía. Este es lo contrario. Todo es sequía menos una estación donde llueve. ¿Y esto por qué? Porque como dije en la lección anterior, cerca de los trópicos hay anticiclones fijos. Entonces, cuanto más te acerques a los trópicos, hay un anticiclón que produce que no haya precipitaciones. Entonces, al acercarnos poco a poco a este anticiclón, provoca que haya menos lluvias, ¿no? Que están más o menos en la misma situación de lo que está en España. Ahora lo explicaré mejor. Su total anual, 2050. ¿Veis esta bajada? Porque esta bajada, este pico, y es básicamente porque ahora hemos pasado de que llueva todo el año a llover todo el año menos una estación, a que pase lo contrario, ¿no? Solo llueve en una estación. ¿Cuál es el medio natural de este clima tropical seco? La sabana, ¿no? Esto lo conocéis, muy típico, aquí, fotito. Ya sabéis su fauna, ¿no? Todo tipo de herbívoros como los gigantes, iba a decir jirafas, cebras, gacelas, carnívoros, el león, el guepardo, el rey león, vaya. Y la flora, como sabéis, ¿no? Como podéis ver aquí, ¿no? Son ese bosque más despejado, abierto. Las hierbas son altas, ¿no? Como podéis ver ahí, ¿no? Incluso a veces alcanzan los 4 metros de altura. Pero normalmente cuando no llueve, ¿no? Pues se seca. Los árboles están diseminados, ¿no? Esparcidos. Y son capaces de resistir la escasez de agua. Y un gran ejemplo, ¿no? Es el baobab, que es esto que veis aquí, nuestros árboles altos, también muy anchos, ¿no? Que pueden pues albergar bastante agua, ¿no? ¿Cómo viven las personas en esta zona? Pues al haber estación seca, al no haber tanta humedad y tanta lluvia que impida que la gente viva, pues es buena para el ganado, ¿no? Para esas ovejas y cabras. Un ejemplo son los masái, ¿no? Ese pueblo nómada que va con estas ovejas y con estas cabras. Y además pueden cultivar productos como el café o el maní. Aún así, si el suelo se trata muchísimo, se puede empobrecer, es decir, se erosiona y puede llegar a transformarse en el siguiente nivel, que es el desierto, ¿no? Básicamente, cuando un suelo se erosiona mucho y se empobrece, normalmente pasa por unos niveles de degradación hasta el desierto. ¿Qué pasa? Que la sabana, su siguiente nivel es el desierto, como vamos a ver ahora. Selvas famosas, pues Sahel, la sabana africana en el sur, la sabana de Australia, los llanos y Chaco en América, ¿no? Y ya por último el clima desértico. El clima desértico, ¿dónde lo encontramos, no? Pues un siguiente nivel, ¿no? Ya la zona de la latitud 30, ¿no? Donde están los trópicos. ¿Por qué?
porque en los trópicos, como he dicho y vuelvo a repetir, hay un anticiclón fijo, el anticiclón que provoca que no haya precipitaciones, entonces al estar ahí fijos nunca puede caer agua en el desierto. De hecho, se espera que con el cambio climático la zona cálida se expanda, ¿no? O sea, como imaginaros que los trópicos se mueven un poco, ¿no? Entonces, al llegar los trópicos a España, al moverse ese anticiclón hacia España, pues provocaría, ¿no?, que esto que veis aquí, ¿no?, pues se expanda un poquito más, entonces llegue este desierto a España, ¿no? Por eso antes decía que el tropical seco es como parecido al clima que tiene España, ¿no? Porque es como el que está entre medias, ¿no? En plan, es el que hay en torno es el que rodea al desértico, ¿no? Lo que pasa que obviamente la diferencia no es que España pues está en una zona más templada que el tropical. Seguimos en una zona caliente, entonces las temperaturas siguen siendo elevadas, pero aquí ya sí vemos una ligera diferencia entre los días que son cálidos y las noches heladas. Y esto es básicamente por la sequedad del aire. La temperatura media anual 20, ha ascendido un poco, ¿no? Hemos pasado a 25, 20, 18 y un poquito más a 20. Pero básicamente porque estamos en una zona donde hay mucha estabilidad, no hay precipitaciones, ¿no? Entonces no puede haber un poco de humedad. Hemos ido bajando de humedad hasta bajar drásticamente. Entonces esta humedad pues básicamente provoca que la temperatura sea muchísimo más cálida. Precipitaciones es lo que vengo diciendo, ¿no? Por las presencias constantes de estos anticiclones, ¿no?, que provocan que nunca haya precipitaciones, ¿no?, pues son nulas. Y vamos a decir muy escasas, ¿no?, porque no llegamos ni a los 250. Media natural, ya lo sabemos, el desierto. Pero aquí, bueno, vengo a recordar que no, los desiertos no solo son de dunas, que son los típicos que podemos pensar. Hay desiertos de roca, ¿no? Yo, por ejemplo, fui a Egipto y yo he visto desiertos de roca, yo no he visto desiertos de duna, que también lo hay en Egipto, ¿no? Pero donde yo estuve no lo vi. Flora, pues como podéis saber, pensar, al no llover, la flora es bastante escasa. Vamos a encontrar hierbas, pequeños arbustos espinosos, cactus y como siempre, ¿no?, si hay vegetación allí es porque puede vivir allí, entonces que está adaptada a la supervivencia y al almacén de agua. También encontramos oasis, ¿no?, pequeños lugares donde existe el agua y permite a su vez el desarrollo de palmeras, árboles frutales, etcétera. Y bueno, y como he dicho, ¿no?, el desierto es la mayor degradación del suelo en la pobreza máxima. Aprovecho que hemos hablado de los oasis para hablar de la gente que iba allí, que las condiciones de vida son muy duras, obviamente no vive mucha gente en los desiertos, pero hay algunos grupos de nómadas como los tuareg, que se los conoce como gente de azul por sus vestidos azules, ¿no?, que van de oasis a oasis, ya los conocerán, ¿no?, juntos con sus rebaños de cabras, y además llevan sus propias tiendas, ¿no?, encima, pues como son nómadas, pues llevan sus tiendas. Que bueno, nómadas, por si no lo sabéis, es que básicamente pues, no tiene un lugar fijo, como ya vemos aquí, se llevan sus tiendas, su lugar fijo es la tienda, pero la tienda va cambiando de lugar, entonces los nómadas van desplazándose de un lugar a otro, a lo mejor llegan a un oasis, terminan de explotar toda la zona que hay en el oasis, todo el agua, todos los animales que hay por la zona, entonces se mueven a otro oasis buscando pues más animales, más agua. Y cuando acaben con ese oasis, pues se moverán a otro. Entonces, por eso digo que van con sus tiendas cargadas, ¿no? Porque están preparados para ir desplazándose de un lugar a otro. Eso es lo que significa nómada. Mi vida, por ejemplo, es sedentaria, ¿no? Yo estoy, pues, siempre en mi misma casa, no me muevo de casa constantemente, y es la vida, pues, que lleva la mayoría de la gente. Y ya por último, fauna también escasa, ¿no? Pero la poca que hay, sigue ahí, es que está adaptada para vivir sin agua. Hablamos de serpientes, lagartos, escarabajos, escorpiones, aves, chacales, camellos, dromedarios. Bueno, como sabéis, lo típico de pensar de los camellos, de los dromedarios, es que en sus jorobas guardan el agua. Y no, en sus jorobas guardan la grasa. Y el agua la guardan en el estómago. Y bueno, para ir acabando, ¿no?, digo que el Sáhara en el norte de África es el desierto más grande del mundo, ¿no? Aquí, ¿no?, veis un climograma, la lluvia, la precipitación anual. 50 aproximadamente, ¿no? Veis una gran amplitud térmica, ¿no?, por esa diferencia entre la noche y los días. Y bueno, todo es estación seca. No alcanza la lluvia, las temperaturas, ¿no? Y aquí os he señalado desiertos más importantes del mundo. Ya sabéis, el del Sáhara, aquí tenemos el de Arabia,
el del Kalahari al sur, el desierto de Australia, el desierto de Atacama en América y en América Central el desierto de Sonora, que bueno, lo he puesto así porque no se veía con ese color ahí. Y bueno, con esto acabamos. Espero no haber sido muy aburrido ni muy pesado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis, para cualquier duda me tenéis aquí. Adiós.